En 1973, William Friedkin llevó a la pantalla grande lo que más tarde se convertiría en un clásico del cine del terror. Basada en la novela homónima de William Peter Blatty, El exorcista nos cuenta la historia de Regan McNeil, una joven que comienza a presentar un comportamiento muy diferente al habitual y que su madre, Chris McNeil, trata de buscar una explicación en la psicología y en la medicina. Sin embargo, cuando las explicaciones lógicas se agotan, Chris McNeil deberá de recurrir a un exorcista para tratar de salvar la vida de su hija. 50 años más tarde, el director David Gordon Green trajo la secuela El exorcista creyentes, una historia donde dos jóvenes son poseídas cuando una de ellas intenta comunicarse con el espíritu de su difunta madre a través de un ritual. Para esta ocasión está Fer conmigo. Fer, tú y yo tuvimos la oportunidad de ir a ver la de El exorcista creyentes al cine. Entonces, Así es. pues me gustaría preguntarte por la película que no hemos visto juntos, que es El exorcista de 1973. ¿Qué te pareció? ¿Ya la habías visto? ¿Es la primera vez que la ves? Sí, fíjate, yo ya la había visto, tenía tiempo, eso sí, que no la veía, en esa ocasión en la que fuimos a ver la nueva entrega. Ujú. Em, Me pasaron varias cosas por alto. O sea, es evidente que no puedes evitar las comparaciones, ¿no? Sí. Y es imposible, no puedes. Eh, Salvo que no lo hubieras visto, ¿verdad? Pero si ya la viste, evidentemente tienes que compararla. Sobre todo porque la película se está presentando como la secuela directa, en efecto, de la primera. Que tengo ahí algunas anotaciones, algo que me gustaría comentar al respecto. Pero bueno, primerito eso. Y tiene relación directa en la historia, ¿no? Precisamente por eso están denominando de esta manera. Ujú. Y dices, bueno, vale, ok, tiene relación, tienes que haber visto la uno para entender muchas de las referencias que hay en bueno, la original, más bien porque no es la uno sino ahí hay otra, está la 2 y la 3 de tiempos antiguos, ¿no? Y esta nueva, La serie también. en efecto, ¿no? O sea, ahí hay mucho donde cortarle, pero nos estamos concentrando solo en estas dos. Ujú. Tienes que haber visto la original para poder tener referencias de esta nueva entrega, ¿no? La de Creyentes. Ujú. Ok, perfecto. Y fíjate, cuando la vimos, eh, dije, ok, hay muchísimas referencias. Varias se me perdieron, tuve que ver de nuevo la original. Ah, esto también. Ah, y esto otro también. Ok. Eh, pues es bueno, a ver, se deja ver en su momento. En su momento. Debo confesar que me pareció un poco mejor de lo que me parece ahora que vi la original. ¿Sabes? Y eso es importante. Porque sin duda, de entre el público que habrá visto las nuevas entregas, creo que en plural, porque creo que ya hay otra por ahí. Deceiver, creo. Ajá, The Exorcist Deceiver. No la he Ajá. visto, ni sabía que existía hasta hoy. Yo tampoco, pero de ahí anda dando vueltas. Pero ok. Ujú. Del público que habrá visto la nueva entrega, eh, sin duda, un gran porcentaje no ha visto la original. Sin duda. ¿Por qué? Porque es una película muy antigua. Es de los setentas, ¿no? Del Del 73. 73, ¿no? Si no estoy... Ah, ándale, del 73. Es muy, pero muy antigua. Demasiado, son 50 años. Ujú. Eh, Dices, vale, salvo que seas muy, muy, muy fiel amante o que tengas la edad, ¿no? Del cine de este género. No la has visto seguramente. Y entonces ves la nueva entrega y dices, ah, pues parece mejor de lo que es, de hecho, ¿no? Pero, oh, sorpresa. Cuando volví a ver la original, eh, ahora sí te cae el 20 de los grandes defectos que tiene la nueva entrega. Sí. Muy serios, muy graves. Y creo que podría afirmar,
por quizá un poco duro que sea con la película, pero creo que es cierto, que esta película, la nueva entrega, no se decide entre si es un reboot, una secuela, un... no se decide, no Sí. sabe lo que es esta película y es decepcionante, decepcionante realmente, ¿no? Eh, y si empezamos por el inicio, sí podríamos decir, por ejemplo, el lento avance que tiene la primera entrega, lento comparativamente, Ujú. ¿no? Esto se está haciendo tendencia que normalmente nos dejan menos tiempo de introducción en nuevas producciones, ¿no? Y se pasan a la acción, ¿no? Al clímax más rápido, ¿no? Y tratan de prolongar este lo más posible. Sí. Y ya al final también, órale, de volada todo, listo, ¿no? Que prácticamente se trata de que toda la película sea clímax. Ujú. Y eso, en mi opinión, no funciona. Entonces, cuando tú ves la original, te realmente sientes el cambio, ¿no? Dices, qué lento avanza. Pero eso solo por la comparación con los tiempos que corren, ¿no? Y tenemos una secuencia considerablemente larga en el desierto, ¿no? De este señor que está ahí haciendo excavaciones arqueológicas, y pues la vida ahí en el desierto, ¿no? Pasan los animales, está la gente trabajando, etcétera, etcétera, y desentierran algo, ¿ok? Algo, una estatuilla. Y al punto es extraño el ambiente que, eh, o sea, le ocurren un par de cosas que dices, estas son extrañas, ¿no? Pasa una carreta que casi lo atropella, una señora muy rara en ella que le sonríe, unos tipos que le quieren disparar, un encuentro con una estatua en la que nada más se andan mirando, muchas cosas raras para las cuales no va a haber conexión con con la parte más gruesa de la trama, sino ya hasta cerca del final, ¿no? Ujú. Y dices, bueno, ¿y todo esto para qué me sirvió? Eh, de hecho, es muy fácil olvidar que existe la secuencia. Yo no me acordaba hasta que la volví a ver. No me acordaba, de plano. Es fácil olvidarla. Pero creo que sirve a un propósito. Y ese propósito es alejarnos de lo conocido. En mi opinión, al menos. Alejarnos de lo desconocido. Porque, ok, vamos a admitir que quizá la película original, para los estándares actuales, quizá ya no asusta, ¿no? Estamos expuestos a muchas otras cosas bastante más pesadas y quizá ya no asusta. Ojo, eso sí, por ahí me parece haber leído que el director por ahí hizo una declaración, creo que sí fue el director, que dijo, en realidad no es una película de terror, ¿no? Pero eh, estoy casi seguro, no me acuerdo si fue el director, creo que sí. Ujú. Eh, ok, pero se la considera dentro de tal, es leyenda por lo mucho que en su tiempo causó en el público. Sí. Ok, ok, vale. Quizá para los estándares actuales ya no causa el mismo impacto, pero, pero, es cierto que en su tiempo causó muchísimo revuelo, que se atrevió a cosas a las que no se habían atrevido nadie, ¿no? Ujú. Hizo muchas cosas nuevas y a tal punto hizo muchas cosas nuevas que marcó un estándar nuevo, ¿no? Y ya de ahí, cuántas imitaciones e incluso parodias, ¿no? No le han salido al punto de que se hizo necesario, al parecer, hacerle un reboot diagonal secuela en la actualidad, 50 años después, ¿no? Ujú. Entonces, su influencia es innegable. Ok. Pero, pero bueno, insisto, su propósito, tanto de la película
como de esta secuencia que estoy hablando, es, vamos a conceder que no sea causar miedo, pero sí hacerte enfrentar cosas, ¿sí? Ya sea tus propios pensamientos, incluidos temores, ¿no? Tus propias inseguridades, incomodidades. Hay cosas muchas ahí que incomodan, de todo un poco. Dices, ok, vale. ¿Y por qué? O sea, además de esto, ¿por qué? ¿Cómo funciona? Creo que la película original, uno de sus puntos fuertes es precisamente este desarrollo tan lento, insisto, entre comillas, en el que nos hacen agotar toda explicación racional. Y precisamente por eso perturba. Porque si agotas toda explicación racional, lo único que te queda es lo irracional. Y entre lo irracional bien podemos contar el miedo, ¿no? Ujú. Entonces, una secuencia que te aleja de tu zona conocida, geográficamente, culturalmente, temporalmente, y por supuesto también filosófica y religiosamente, eh, te enfrenta, quizá todavía no de lleno, pero lo hace, a lo desconocido, que está entre las primerísimas cosas de lo que dices miedo, el miedo a lo desconocido. Ok. Y en la secuela diagonal reboot, para nada. Pero fíjate que además, y esto quizá no es con ánimo de insultar, pero es cierto, parece un Sí, calco de todo lo que hizo la primera, vamos a calcarlo. Con la evidente pequeña modificación para que no sea tan obvio. descarado. Sí. Que sea, sí, quizá. Yo incluso llegaría al punto de llamarlo descarado, pero Es que incluso los avances que sacaron en el cine son idénticos a los que se usaron en el 73 para promocionar El Exorcista. O sea, hasta en eso sí, dijeron, sí, vamos a ocuparla. sí, casi es risible. O sea, la toma de los perros peleando, ¿no? Ah, vale, ok. Cambiaron geográficamente, ¿no? Se pasaron a Haití. Bueno, ¿no? Y bueno, quizá en este caso no hay exactamente una excavación o algo así, pero sí hay como un ambiente ahí como ajeno culturalmente, ¿no? Como hay cierta brujería y... ¿no? La toma de los perros peleando, insisto. Y dices, vale, ok, vale, vale, vale. Luego de eso, eh, nos van zambuteando personajes así, uno tras otro, un montón. Sí. Y hay pequeñas contradicciones ahí, cosas que no funcionan, siento yo, ¿no? Ujú. Al menos yo veo que dicen, ah, pues es que Angela y Catherine son súper amigas y etcétera, etcétera. Ok, pero luego resulta que sus papás no se conocen. Ni siquiera sabía que su hija era amiga de mi hija. Entonces, entonces, ¿y hay que? No que son súper amigas y hasta llega, cuando la lleva a la escuela, hasta lo saluda, hola señor, no sé qué. ¿Dónde quedó la continuidad de esta idea, ¿no? Se la volaron. Sí. Ok. Y bueno, de ahí podemos meter un montón de cosas que podemos ir avanzando después, pero tampoco me quiero extender tanto. O sea, lo que quiero es llegar a este punto, la comparación entre cómo abren las dos películas, ¿no? Sí. Y en la original, este avance tan lento.
insisto, que nos obliga a enfrentar todo lo que podamos encontrarle como explicación, ¿no? Que si que es un cambio hormonal, ¿no? Pues está pasando por la pubertad la niña, lo que quieras, no. Bueno, a lo mejor es un desequilibrio un poquito más pesado, ¿no? Le recetan su Ritalin, luego le recetan otra cosa, le empiezan a hacer estudios mucho más pesados, ¿no? Y nos llevan incluso a la incomodidad de verla ahí, siendo estudiada por las máquinas, que le hacen aquí una incisión en el cuello. Ay, sí. Todo eso es incómodo, ¿no? Te tiene tenso. Pero es que realmente así funciona eso. O sea, quien sea que haya tenido a un pariente en el hospital o que esta misma persona lo haya estado, sabe que ese tipo de cosas cobran su cuota, te desgastan, son incómodas, ¿no? La Ujú. película lo hace, te, te lo, te lo muestra, ¿no? Y Sí. la idea es que te desgastes tú junto con la madre, ¿no? Porque está viendo a su hija ahí y de hecho no tiene forma de ayudarla, Así ¿no? es. Y entonces que si no es algo, eh, que si ya descartamos que es algo psicológico quizá, o algo hormonal, o algo de la edad, o algo ya, un trastorno serio aquí que se vea, una herida, incluso creo que por ahí dicen que si tuviera un golpe o algo se vería por aquí en sus estudios que le sacan. Dices, ok. Ujú. Y se van descartando cosas, y se van descartando cosas. Todo eso sirve a un propósito, y los personajes que van entrando en en este desarrollo, introducción tan largo, también sirven a ese propósito, ¿no? Porque hay un policía, hay muchos doctores y hay padres, pues, religiosos, Ujú. ¿no? Y dices, ok, y está la mamá, por supuesto, y la hija. Ujú. Y ya más o menos hasta ahí se resume, ¿no? Quizá los que le ayudan, ¿no? La chica que le ayuda, el señor ahí que andan como personal de servicio en su casa, porque la señora tiene su poder adquisitivo. Sí. Ok, ¿no? Y unos cuantos más secundarios y todo, pero hasta ellos sirven un propósito. Y ese propósito, además de agotar todas las vías eh, racionales, es también agotar todas tus salvaguardas, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? A todo aquello en lo que nos podemos refugiar cuando nos enfrentamos a algo que no conocemos. Ujú. Por ejemplo, la ciencia, la medicina, la autoridad, ¿no? Como Ujú. institución, la ley, al colectivo humano que tiene instituciones y tiene ley, ¿no? Para eso está el policía, para que él también sirva de nada, ¿no? Eh, Cuando hacen la grabación, también la tecnología, ¿no? Ves que en un momento la graban, ¿no? Sí. Se escucha ahí incoherencias y luego lo ponen al revés y ya, entonces, ok. Pero, aunque eso nos proporciona evidencias, como un mínimo de credibilidad, también es cierto que aparte de eso, es completamente incapaz de explicar o mucho menos solucionar el problema. Ujú. Entonces, te está quitando de todas tus seguridades, de estas salvaguardas de las que estoy hablando, ¿no? Sí. Fuera religión, fuera ley, fuera sociedad, fuera todo, y ciencia, por supuesto, y medicina y lo que quieras. ¿Qué te queda? A la mamá desesperada, ¿no? A tu hija, que no sabes si se va a morir, que no sabes qué rayos le pasa, en el que pasan un montón de cosas raras y que incluso te está agrediendo a ti y a los que lo rodean, ¿no? ¿Cómo te sientes? Obviamente, asustadísimo y muy, pero muy vulnerable, Ujú. ¿no? Te despojan de todo. Y el último recurso, en este caso, pienso, lo llevan a la religión e incluso ese
te lo ponen de una manera muy débil, ¿no? Casi, casi como esta esperanza que quizá está injustificada, ¿no? ¿Qué otra? Ujú. Y, y si observamos la nueva, vemos que esto no ocurre. O sea, si bien lo calcan, ¿no? Y dicen, pues está la policía y la está buscando, pero pues realmente no hay un personaje policía, no se ve realmente que participen. Es como, ajá, sí, ahí vamos a buscarla. Ya aparecieron bien, ahí esténse, ¿no? Pasan a un como, bueno, aparte de sus micro estudios y medio entrevistas y así, pues ya casi casi directamente las llevan al loquero, no se tardan nada, Sí. ¿no? Entonces, dices, ok, sí es un calco, sí te muestran la ley como institución y la medicina y la ciencia como fallas, ¿no? Impotentes ante la situación, pero no lo sientes. Ujú. No sientes la desesperación de ver cómo a lo mejor aquí está la respuesta y nunca la encuentras. Sí. Y lo mismo ocurre con los personajes. O sea, todos son irrelevantes, ninguno te importa realmente. Su presencia Como es muy una mera X. presencia. Sí. Sí. Entonces, para empezar, ahí es donde veo un cambio muy, pero muy fuerte entre las dos, y muy significativo además. Creo Ujú. que ahí es donde primerísimo marco la separación entre las dos, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Pues mira, me acabas de dar una muy buena introducción a muchas cosas que yo tenía apuntadas. Ajá. Eh, Número uno, toda esta introducción que tú mencionas, El Exorcista, la del 73. Desde ahí la película te avienta que no es solamente el género de terror, ¿no? Lo que tú comentabas al principio, o sea, no es solamente una película de terror porque no nada más te espantas, Ujú. es una mezcla entre el terror por varias escenas que te trauman, ¿no? O sea, tenemos esta escena pues ya típica, ¿no? La de las escaleras, que la niña baja, este, Cabeza, ¿no? como en posición invertida, ¿no? Ajá. La escena de, bueno, la visión que tiene Carras de su madre cuando están haciendo el exorcismo, esta escena toda blanca con la mujer pálida, que sí de repente como que te la avienta, ¿no? La Ujú. toma de la niña cuando se está riendo, bueno, la niña slash demonio que se está riendo después de que mata a Merrin, eh, y otras varias, ¿no? Que sí te calan. Sí. Pero aparte de eso, o sea, la película también te muestra como cierto suspenso, ¿no? Porque nunca sabes bien a bien cómo va a acabar la cosa, cómo se van a terminar conectando los personajes. Te muestran como esta historia del padre Merrin al principio, estando en su excavación, en la zona arqueológica. Luego te cuentan la historia de Regan y su madre, y en el medio te meten como la del padre Carras, y te quedas así como de, bueno, ¿para dónde va a parar todo esto, no? No, y el César el pastel con el detective, ¿no? Ahí, por si fuera poco, también tienes el detective encima. Entonces, como que empiezas a querer saber, ¿no? Así como, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que todo esto se va a terminar conectando? Entonces, también hay como cierto suspenso en la película. Hay drama. O sea, para mí el personaje del padre Carras es un personaje muy dramático por todo lo que sufre con su madre, este conflicto que tiene con su fe, ¿no? Y de hecho, ese es un punto que a mí me parece muy interesante en el libro, porque justamente, o sea, regreso a este punto de que la película no es solamente de terror, o la historia en sí no solamente es de terror. En el libro se nota que hay mucho peso en el padre Carras, ¿no? O sea, como toda Ujú. esta parte del conflicto de fe que tiene, sobre todo a partir de que muere su madre. Y se me quedó como muy marcado este pasaje que de hecho de alguna manera está en la película, que es cuando después de que fallece su madre, él está como en la misa, ¿no? Está en la parte del el cuerpo y la sangre. Ujú. Y en el libro, él en realidad está haciendo como un reclamo a Dios del por qué, a pesar de que Carras le está sirviendo como, pues, cura y sigue sus enseñanzas y sigue su camino y demás,
le arrebató de esa manera a su madre. Sí, Y pues en la película pues nada más vemos así como esta escena como si en realidad estuviera ofreciendo la misa por ella. Entonces, o sea, hay sí, drama como en toda esta parte. Está la parte detectivesca, ¿no? Este detective tratando de ver qué ocurrió con el productor de la película en la que aparece la madre de Reagan. sí, ujú, Pues toda esta parte pues, completamente policíaca, ¿no? Porque pues está interrogando que a la mamá, que al cura, trata de ver a la niña pero nunca la ve, esta escena misteriosa, ¿no? En la que está fuera de la casa y de repente ve la silueta ahí caminando y se queda así como de, ujú, pues, ¿qué onda, no? ¿No? Que la niña está enferma. sí, Entonces, como que hay muchos géneros, ujú, muchos géneros en El Exorcista. Y creo que eso es lo que le ayuda a que a pesar de que es lenta, nunca te aburre. sí, Como que siempre quieres estar así como de, bueno, pero ¿qué más? ¿No? O sea, terminan de explicarme bien todo. Y en el caso del exorcista creyentes, creo que intentaron, un poco desesperadamente, irse demasiado a la parte del terror, al punto de caer en los screamers, que terminas viendo como algo predecible. Sabes que algo te va a aparecer, sabes que en algún momento se va a soltar una puerta y te vas a espantar, sabes que te va a salir la niña por atrás, o sea, sabes que van a ocurrir ese tipo de cosas. Y también está como este otro extremo de tratar de hacer escenas impactantes como la del exorcista, pero que se van como incluso ya un poquito más al gore, ¿no? Esta escena, por ejemplo, en la que le sacan los ojos a la mamá, ujú, que está como súper violenta. El exorcista no necesita nada de eso para impactarte, nada de sí, eso. O sea, con lo poquito que te muestra ya te traumaste de por vida, ¿no? sí, Y eso está padre porque el libro en el que se basa El Exorcista está de hecho basado en hechos reales. Y ujú, la película en ningún momento te pone así como de basado en hechos reales, ¿no? O sea, yo creo que ponen eso y medio mundo se infarta en la sala, ¿no? sí, sí, no, no, Entonces, también a eso voy, o sea, a lo que mencionas hace ratito, ¿no? O sea, el hecho de que la película no te aterrorice quizá por todo lo que ves, sino por lo que te hace confrontar, o sea, el hecho de que confrontes que este tipo de cosas existen, que este tipo de cosas pasan, que no sí, es nada más ficción, sino que está también documentado en la historia real, ¿no? Entonces, como que todo este tipo de elementos son los que terminan haciendo que El Exorcista funcione bastante bien como película de terror, pero también de otros géneros, y que El Exorcista Creyentes no funcione porque al final no es ni tan terror, porque realmente más allá de los screamers que te comes y que sí de repente como que te avientas el brinco en tu asiento, pues más allá de eso como que no. sí, Eh, como dices, no es realmente como una investigación policíaca, ¿no? Simplemente así como de, bueno, vamos a pasarnos como creo que son 3 días, ¿no? Que los están buscando por el bosque y pegando sus carteles y que no sé qué, y después así como de, ya los encontramos. Y los ves y sí, contentos. sí, La todo bien. parte esta de la medicina, pues así como muy rápida, ¿no? En el hospital, así como de, pues creo que necesitan ir al psiquiátrico. Ahí ves al papá viendo en qué psiquiátrico va a meter a la niña, ¿no? O sea, realmente no hay como una investigación más profunda al respecto, simple y sencillamente se queda con la primera explicación que le dan y muchísimas gracias, ¿no? Sí, Y para concluir como esta primera parte mía, el hecho de regresar a las actrices de tanto de Regan, que es Linda Blair, como de su mamá, que no me acuerdo el nombre de la actriz, se me hizo muy forzado. O sea, quizás si estoy de eres muy acuerdo. fan, como yo, del Exorcista, dices, ay, qué padre guiño, ¿no? Pero ya después de que te la piensas así como de, ¿y para qué? O sea, ¿qué función tenían que cumplir ellas, no? Porque realmente a Linda Blair la vemos hasta el final, sale creo que 30 segundos, ¿no? Cuando llega a ver a su mamá. Y su Menos mamá, pues incluso. así como de, oh, sí, sí, te voy a ayudar, que no sé qué. Y al poquito tiempo es cuando le sacan los ojos y se la pasan en un hospital y ya fin. Entonces, como para qué las metes, ¿no? Sí, fíjate, estuvo muy bueno esto que me dijiste. Creo
que se puede resumir en una pequeña diferencia que recién escuché eh, de un profesor de mi hermano. Él sabe de cine. Entonces, esta está buena. Siento que nos funciona muy bien. Dice, el miedo se construye. El terror simplemente es ya de sorpresa y listo. Dura un poquito. El exorcista original sí se toma el trabajo de construir algo. Desde sus investigaciones, porque se ve que sí hicieron sus investigaciones, las que les correspondían, ¿no? Para armar esta ficción diagonal basada en hechos reales, pero con sus libertades, ¿no? Los detallitos, los pequeños guiños quizá a ese tipo de cultura, por ejemplo, lo del viento. Eso he visto que lo comentan mucho, ¿no? Muy Que el bueno. demonio que posee a la niña es un demonio del viento, y entonces en toda la película vemos mucho viento. Así Viento es. por todas partes, ¿no? El viento es importante y es frío y es hostil. Ok, eso es un trabajo bien hecho. Sí, En el otro, para nada, ¿eh? No, no, no. No encontramos nada de eso. Eh, ok, esa es una diferencia, ¿no? Construir res- de, de construir a, eh, entre comillas, podríamos decir, impactar, como eh, sí, sorprenderte, pero así de momento de y luego ya golpe. nada, ¿no? Resulta vacío, eh, cansa y Sí, en muchas ocasiones, en efecto, resulta predecible. Entonces, creo que yo lo resumiría así. O sea, creo que esa es una de las diferencias importantes respecto a cómo se desenvuelven las dos. Y sí. nótese, por ejemplo, aquí que incluso en ese punto que las diferencia, incluso ahí trataron de calcar en la nueva película lo que hacía la antigua, ¿no? De repente rostros que se ven por ahí, Ujú. ¿no? Eh, Más, y creo que un poquito más largos, ¿no? Sí, y Y en el raros. otro, sí, en el Exorcista original eran muy breves, Sí, muy sutiles. De repente lo ves y dices, "Ugh". Eh, y en estas son tantos y más largos que probablemente pierden su efecto. sí. Y no solo por duración y lo que quieras, sino también porque ya lo hizo la primera. Ya lo hizo la primera. Sí, Entonces, ah, de ahí, podemos irnos pasando quizá al desarrollo y veríamos que de hecho este mismo patrón que acabamos de mencionar se repite a lo largo de toda la película. To- fíjate que esto que mencionas de la construcción del miedo y la diferencia con el terror me hace pensar en dos momentos, más bien un momento que se presenta en las dos películas, que es como esta confrontación final con el demonio, ¿no? A lo mejor ya me salté como mucho de la mm, película, pero pensé en eso, sí, con eso que sí, dijiste. sí. Eh, en la película del Exorcista, esta parte es como muy, o sea, como que sabes que es algo que esperabas, ¿no? Tanto por el título como por todo lo que se va dando a lo largo de la película, pues, esta parte del exorcismo como tal, la llegada de Merrin como presentándose tal cual como el exorcista. Y que de ahí es donde viene esta parte que tú mencionabas al principio, donde tiene sentido la escena inicial, ¿no? De Merrin viendo esta estatua de Pazuzu, que es el demonio al que se enfrenta al final, y que sabes que ya había como una rivalidad Ujú, anterior ahí, ¿no? sí, sí. Entonces sabes que eso es personal, Ujú, entre el padre y el demonio, ¿no? ujú, sí. Y como que esta parte
de cierta manera, o sea, ya para nuestros tiempos, en el que incluso estas películas de exorcismo son como un subgénero dentro del género del terror, como que ya sabes más o menos cómo va la fórmula, ¿no? Sí, Pero siento que El Exorcista, al ser de las pioneras en el tema, lo aborda de una manera como muy correcta porque no es nada más así como de, bueno, sí, 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 vamos a poner la música súper dramática y la escena aquí así como bien, la confrontación entre el bien y el mal y que no sé qué, sino que te construyen como toda una atmósfera, el cuarto helado, los padres ahí congelándose, la niña haciendo ruidos raros, la parte esta en la que levita, sí, la chava que cuidaba a Regan poniendo el radio, ¿no? Así como tratando de no escuchar nada, la madre toda angustiada porque no sabe en qué consiste esto del rito del exorcismo. Entonces, como que todo eso como que te va sacando de onda, ¿no? Así como de, a ver, espérame, porque, o sea, sí, sí lo quería, pero no sé qué voy a ver, ¿no? Y ya conforme vas viendo la película es como de, ok, ¿no? Nunca ves nada que digas, ay, qué espanto, pero bueno, el puro ambiente que te crean es sí, suficiente para que te dé cosita esa sí, escena. sí, sí. Y por su parte, en El Exorcista Creyente, como que trataron de hacer algo similar, pero no les funcionó del todo. Y fíjate que en ese sentido a mí me pasó algo similar a lo que tú mencionabas al principio, de que al principio te pareció buena película y después como que ya no tanto. Ujú. Para mí esa escena en la confrontación final entre pues, los vecinos y cada quien con su religión y con sus creencias y desde su trinchera trataban como de vencer a este demonio, hacer como un exorcismo colectivo raro. A mí me ha parecido muy bueno por este diálogo que hay, principalmente entre el padre de Ángela y pues, el demonio, ¿no? Esta confrontación que hay incluso personal, o sea, vuelvo a que es un asunto personal, de cuando le hacen recordar al señor esta parte en la que muere su esposa y él empieza a decir que a él en realidad no le importa el bebé, que no, que su esposa está esperando, o sea, el bebé le va de gorro. Lo que quiere que salven es a la esposa y pues la esposa se termina muriendo y termina naciendo su hija. Entonces, esta dura confrontación de cómo el tener a su hija le costó el perder a la esposa, el hecho de que quizá tenga ciertos resentimientos de su propia hija por eso, eh, como esta parte, ¿no? Sí. Entonces, eso a mí me había gustado, me había llamado bastante la atención, pero viendo como tal la escena, realmente como que nunca te quedas así como de, oh, wow, qué buena escena, ¿no? Qué intenso. Porque después retoman lo que acabo de decir, ¿no? O sea, regresan como a esta parte de más como el horror, como el gore, ¿no? Esta padre en la que se echan al sacerdote, pero no lo hacen con la sutileza con la que lo hacen en El Exorcista, ¿no? O sea, en El Exorcista nos quedamos en esta parte en la que de repente Merrin le dice a Carla, ¿sabes qué? Tú ya no puedes participar porque estás haciendo esto demasiado personal por la pérdida de tu madre, entonces lo voy a hacer yo. Y cuando Carras vuelve a entrar a la habitación, descubre que Merrin está muerto. Y en El Exorcista Creyente se lo hace como demasiado explícito, ¿no? Es así como de, pues vamos a matar al cura y te quedas así como de, ¿qué es esto, no? Entonces, que Sí. siento que ahí pierde como este toque de terror que intentaron construir, más bien del miedo que tú mencionas, pero que en realidad terminas así como de chida tu escena, ¿no? Pero como que le echaste a perder con esto. Entonces, sí, sí creo que la construcción de estos dos temas, tanto el miedo como el terror, lo abordan muy diferente a las dos películas, muy, muy diferente. O sea, Sí. siento que al final El Exorcista es de esas películas que apagas la luz y sí sientes como la pesadez del ambiente, y El Exorcista Creyente es como de, bueno, pues ya me llevé como mi par de sustos y ya fin. Sí, es que fíjate, es un buen punto porque de hecho podríamos decir entonces que la diferencia es que en una sí hay construcción y en la otra no. O sea, Ujú. en una es nula y en la otra es bastante profunda y detallada. Eh, porque si nos vamos a esto,
el sustito, el terror, así como, depende de lo visual, de la sorpresa, ¿no? Sí, Y no, el miedo viene de esa construcción y de cómo afecta a las personas, ¿no? sí, De cómo te afectaría a ti si estuvieras en esa situación y por lo general esa es la idea de la película, ¿no? De que te pongas en X situación. sí. Eh, Esto que mencionaste, por ejemplo, de la elección que tuvo que hacer el papá de Ángela, no tiene absolutamente ningún efecto sobre el personaje. Ujú. No vemos una reacción de arrepentimiento o de, en efecto, quizá de una especie de rencor, reproche que haya por ahí, o de vergüenza, de lo que quieras, pero algo. Vemos ahí un poquito y todo, pero relevante, no, Ujú. no, para nada. Entonces, en ese caso no hay nada, está hueco, está vacío. Y lo mismo con la muerte del padre, o con estas, sí, escenas que sí podríamos llamarlas gore, ¿no? Que son violentas, digamos, o quizá un poco viscerales. Ujú. Solo no son eso, solo son algo visual, ¿no? Sí. Si el miedo dependiera solo de eso, de lo visual, pues no bastaría con que en cualquier película nos muestren una imagen de ese estilo. ¿No sería suficiente con eso? Por supuesto que no Ujú. sirve de nada, ¿no? Y no tiene ningún sentido y cualquier cineasta que se respete tendría que saberlo, ¿no? Que no basta, que no es malo usarlo, bueno, quizá, pero no es suficiente. ¿Me Ujú. explico? Entonces, yo diría que en efecto más bien depende de las personas y de lo que nos hacen sentir. ¿De acuerdo? Pues pusimos la comparación, ¿no? En el Exorcista original, sí te invitan a ponerte en el lugar de la madre y de ver cómo tu hija, porque además es madre soltera, o sea, el papá existe, pero pues nunca lo contactó, nunca está presente, no tienes ningún apoyo emocional firme que te Sí. ayude a lidiar con eso, ¿no? Estás sola y tu hija tiene algo con lo que no puedes ayudarla, ¿no? Y ni la ciencia, ni la ley, ni nadie te parece poder ayudar. Y de hecho ella lo expresa, es que nadie me va a ayudar, que nadie me va a ayudar. Ujú. Eso es lo que sí tiene que sentir, ¿no? Esa vulnerabilidad. Eh, por poner un ejemplo, el proyecto de la bruja de Blair, la original. Dices, ok, quizá no es terrorífica, para nada. De hecho, difícilmente ves cualquier cosa, Sí. pero pienso que de hecho sigue vigente porque te pone en una situación en la que es totalmente viable que te enfrentes a cosas que no conoces, eh, y te hace, de hecho, enfrentar esto mismo que te acabo de decir. Uno, lo desconocido, ¿no? Quizá no es un demonio, ni una posesión, ni algo religioso, cero, pero hay algo desconocido ahí en el bosque y tú no sabes si es una señora loca o una secta, un grupo de locos, o un animal peligroso, o un lo que quieras, incluso puedes imaginarte un extraterrestre o lo que quieras, pero hay algo ahí que no conoces y todo te falla, Sí. ¿no? Te falla el mapa, no tienes brújula, no tienes idea de dónde está el coche, no sabes ubicarte, tienes una cámara, dices, bueno, sí, pero tampoco te muestra nada, que a lo mucho se escuchan ahí como las risas o un sonido raro de repente. Sí. Entonces, ni hay tecnología, ni hay ley, ni hay absolutamente nada que te respalde. A eso me estoy refiriendo. Y en los personajes
se ve esa desesperación de que no hay brújula y no sabemos dónde está el coche y no tenemos nada, ni a Ujú. nadie. Ese es el punto. Y en efecto, esa película también marcó género y no muestra nada, nada, Sí, ¿no? Esa es la diferencia. De construir el miedo a solo sorprenderte, sí, ¿no? Entonces, en este caso, pienso que es mucho de lo segundo, e incluso así, yo diría que si por un lado ya dijimos que esta película no se decide en si quiere ser una secuela o un reboot, tampoco se decide en absoluto ni de quiénes son sus personajes, no se decide ni de si va a construir algo o no, no se decide tampoco en absoluto qué mensaje quiere dar, ujú, ni cuál es su objetivo. En resumen, esta película no sabe nada de lo que está haciendo. Ejemplos, muchísimos. En el original, sabemos que ya vimos a qué nos enfrentamos, ¿no? Y qué es lo que nos fue negado como para construir esto. Eso es ok. Pero en el personaje, por ejemplo, el del padre que tú mencionaste, también hay un tema relacionado y que se une exitosamente al resto, ¿no? Si la madre está desesperada y está sola y no hay ningún respaldo, hasta que dice, bueno, ya, voy a ponerme a rezar porque no me queda de otra, porque tenemos este cuate que está perdiendo su fe y que no tiene sí, idea de si valió la pena, que de hecho estudió psiquiatría, creo, o sí, psicología, no, psiquiatría, ¿no? Este, y no sabe si hizo bien con su vida, si no sabe si de hecho hay un Dios o no. Eh, entonces, si ella está por la desesperada de, bueno, pues ya mínimo a rezar, vamos a buscar a la religión, este cuate ni siquiera está seguro, ya no sabe si vale la pena o sí, no seguir ese camino. Y entonces te meten el potencial abandono de este último recurso. Porque si te lo piensas, de hecho es el último recurso. El sí, último que todos nosotros como seres humanos expuestos a la muerte y a la enfermedad y que somos vulnerables y todo lo que quieras, el último recurso al que podemos llegar, acceder, de verdad es el último. Si ya te falló la medicina y la ciencia y la ley y toda la sociedad, todas las instituciones humanas, y estás en peligro, al borde de la muerte, desesperado y lo que quieras, ¿qué es lo último que te queda? Rezar y ver qué pasa. Si llegados a este punto, la religión o Dios te abandona, entonces sabe que estás perdido, completa sí, y absolutamente perdido a merced de lo que venga. Eso es lo que lo hace pesado, es lo que hace denso el exorcista original, que están amenazando con quitarte el último recurso de todo ser humano, la religión. Los dos padres salen de ahí agotados y exhaustos y con dudas, incluso el padre mayor, ¿no? Y yo creo que está tratando de desesperarnos y ver, este, y que nos pongamos en duda si Dios realmente nos ama y que veamos cómo esto le pasa a un ser inocente y no podamos hacer nada, ¿no? Porque además el demonio se resiste, o sea, le vale. sí, Eso es lo horrible. Que te quiten tu último recurso, que te dejen absolutamente desnudo y a merced de lo que venga. ujú, Y en El Exorcista Nuevo no hacen eso. A tal punto no hacen eso que de hecho meten un montón de otros temas que tampoco tienen nada que ver. Por ejemplo, ¿por qué dos niñas? ¿Por qué? qué buena pregunta. Sí,
Una es prácticamente irrelevante. Catherine Sí, creo que es irrelevante. Todavía Angela dices, vale. Pero Catherine es irrelevante. Y su familia sí, también. Eh, sí. ¿Por qué dos? A lo mejor porque una se ve demasiado parecido al original, o a lo mejor porque luego se iban a acusar de racistas si no había una niña blanca y una niña de color. Este, ¿Por qué dos? Sepa Dios. ¿Verdad? Ok, entonces vale, vale. A ver, ya pusieron dos. Ok. ¿Por qué tantas religiones? ¿Por qué tiene que haber un protestante y un católico y una monja y una como bruja medio africana, medio latina? Sí, No, eso pues es de Haití, está medio entonces anda extraño. como... Sí, ¿por qué? Bueno, fíjate que en ese punto yo sí le encontraría como cierto sentido porque al final ¿Mm? eh, uno de los temas que se tocan en el Exorcista Creyentes es la fe. O sea, deja tú la religión católica, sino la fe, el ¿Mm? que creas en algo que te pueda ayudar cuando estás en un mal momento. Entonces, creo que por ahí se pudieron haber ido y por eso trataron de representar como tantas creencias de diferentes religiones, de diferentes variantes, de diferentes cosas, porque dices, vale gorro si crees o no crees en lo mismo que yo, tienes una creencia que te ayuda a superar tus momentos más difíciles. Creo que por ahí se pudieron haber ido, pero ciertamente se siente como muy extraño, porque pues al final cada quien tiene un pensamiento muy diferente Sí. y aparte la manera en la que convergen los personajes es así como de, ok. Dices, ok, vale, sí. Estoy de acuerdo en que de hecho, como que por ahí va, ¿no? O sea, en principio te lo puedes tomar en el lado positivo y decir, bueno, es que están tratando de decir que, de hecho, no importa la fe que tengas, ¿no? Sino que la tengas y punto. Ujú. Pero luego lo ponen en duda también porque dicen, en realidad se trata de que estemos todos juntos. Y dices, ok, entonces ¿es esto o es aquello? Em, y es que se siente tan exagerado que incluso yo diría que nada más les falta ahí un monje budista y un rabino. Y, o sea, es Sí, al demasiado. final se siente extraño. Es demasiado. Y, y ojo, o sea, si ese fuera el tema, si fuera la fe el tema, porque ya dijimos que de hecho no se deciden en el tema, ¿eh? Y no saben qué ¿No? están construyendo. Pero bueno, Sí. entonces, uno, por no ser racistas, vamos a poner dos. Aunque no haya ningún tema ahí, nada más por no ser racistas. Y otro, No vamos a dejar. poner todas las religiones que se nos puedan meter aquí, ya de un tirón. Pero el tema no es la religión, ni tampoco la fe. Porque de hecho, no hay ningún conflicto de fe. Bueno, sí lo hay ¿En con el serio? papá. El papá, de hecho, pierde su fe después de que pierde a la esposa. Por eso él deja de creer en todo, por eso manda al demonio todo, porque dice, pues ya me quitaron a mi esposa, pues, Dios no me ayudó pues, a volar. Pero Quizá, pero realmente en ese nunca te caso, explican bien eso. Más bien nunca lo profundizan. ese sería el punto, que no lo profundizan. Porque de hecho, o sea, supongamos que ese es nuestro conflicto de fe. Vamos a decir que ese es nuestro conflicto de fe. Muy a las señales, de hecho, ¿eh? Porque sería idéntico. Idéntico, se queda con el hijo, perdí a la esposa y ya no creo nada, Dios. Entonces, hasta ahí lo tenemos como un calco de señales. Solo que en señales se llama señales por doble partida, ¿no? Las que están en el campo y las que podrías decir que te da Dios. Y ya tú decides si creer o no. Sí. Pero en este caso no es el caso. En este caso, este cuate de repente dice, bueno, pues ya, ajá, no, no funcionó. Vamos a aventarnos un exorcismo aquí colectivo. Vétele todo lo que le pongas y pues ya. Entonces, el conflicto no está. Más bien, hay un evento que la perdió, pero ¿dónde está el conflicto? Sí. ¿Dónde? Ese es el punto, no hay conflicto.
¿no? Ujú. Y ni siquiera es como, por ejemplo, ¿por cuál te vas a ir? ¿No? O que hubiera un conflicto entre dos de los participantes, ¿no? Es que yo creo esto y yo creo esto otro. No, tampoco. Es más bien como el vamos a hacer un buen equipo, ¿no? Y listo. Yay. Cada uno se está ambientando su choro individualmente, sin conexión con los otros. Sí, Absolutamente sin conexión con los otros. Por ejemplo, si uno flaquea, ¿por qué no llega otro a ayudarle? Eso se pudo haber mostrado, ¿no? O sea, aunque sí. quizá creemos en cosas diferentes y todo lo que quieras, pero este cuate se está cayendo a pedazos y llega otro a echarle la mano, por ejemplo. No, tampoco. Entonces, el tema no es la religión ni la fe, ¿no? Definitivamente no hay nada que mostrar ahí. O sea, cada uno está individualmente aventándose su choro, eh, y cada uno de los personajes también está por su propia cuenta y es irrelevante. O sea, ninguno se desarrolla lo suficiente como para que al público le importe. O sea, en el Exorcista original, a uno le importa, de hecho, que el padre muera. Sí. O sea, le importa, por ejemplo, que está ahí sufriendo porque su mami y lo que quieras, y al final también se muere. Y dices, qué mala onda. O sea, sí, salvó a la niña, pero qué mala onda que se tuviera que morir, ¿no? Y Sí. hasta llega un cuate ahí a ayudarlo en sus dos, tres últimos respiros, ¿no? El otro padre, ¿no? Ujú, Y su como amigo. confesarlo, ¿no? Como que se vaya en paz. Sí. Eso importa. En nosotros a nadie le importa, por ejemplo, el cuate que le dan vuelta a la cabeza. Nadie llamó una ambulancia. O sea, a nadie le importó. Básicamente llegaron ya hasta que la niña estaba ahí, la Catherine se estaba petateando. Este, ella sí importa y el padre no. Entonces, no. Sí. O sea, realmente sí hay un tema ahí que pudieron desarrollar. Por ejemplo, el padre perdió la fe y dices, bueno, ok, pero no hay un conflicto, no hay un Exacto. desarrollo. Exacto. No, no hay interacción entre él, ni entre los demás, ni nada, ¿no? Ujú. Eh, y eso también lo es irrelevante. Y de hecho lo hace obvio, lo hace burdo, porque la mamá incluso se toma la mamá de Catherine, se toma la molestia de explicar y decir, seguramente se trajeron algo con ellos, algo del infierno y bla, 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 y Jesús estuvo 3 días. Ujú, ujú. Y dices, ¿ya me explicaste toda la película en serio? Dices, pues claro, sí, o sea, a lo mejor es lo que cabría esperar, tú misma lo dijiste, ¿no? En el Exorcista original, como que algo así te esperas por el título, ¿no? Dice, El Exorcista. Pero ojo, una cosa es que te digan El Exorcista y que tú esperes ver algo de eso sin saber realmente si va a resultar que no era un demonio, que era otra cosa, pero el conflicto solo se resolvió hasta que, ¿no? O si de hecho sí iba a ser un demonio lo que había ahí. O sea, sí he visto películas en que te dicen, ah, bueno, eh, por ejemplo, solo un ejemplo, ahorita nada más por el título, El Conjuro. No, más bien el Gran Truco, perdón, el Gran Truco. Me hice bolas. El Ah, Gran ok, Truco. ok. Con este cuate, Hugh Jackman y Christian Bale. eso. Buena película, dices, ok, El Conjuro. No, otra vez El Conjuro. El gran truco. ¡El Gran Truco! Sí. eh, dices, ok, es que en inglés se llama ¿cómo se llama en inglés? Tiene un nombre muy confuso. ¿El Prestigio? Ajá, de Prestige. De. El Prestigio, ¿no? Sí, una cosa así. Por eso me estoy haciendo bolas. En fin, El Prestigio, o El Gran Truco, o lo que quieras, ya sabemos de qué película estamos hablando. Eh, llega un punto en el que dices, bueno, este cuate en serio, ¿qué está haciendo? ¿Es magia en serio? Porque hay un punto en el que dices, ok, esto que está haciendo no es normal. Ya, ¿esto ya es magia en serio? ¿O hay algo más? O sea, algo que no estoy viendo. Sí. Y dices, bueno, ok, a lo mejor ya entrando en el terreno de la ficción y la ciencia y lo que quieras. Ok. Vamos a ponerle entonces que era una especie de ciencia.
Pero, o sea, el nombre a lo mejor te hace esperar algo, pero tú tienes que ver la resolución de ese algo. Y aquí no. Aquí ya desde bien temprano te están diciendo, no, es una posesión demoníaca y es lo que vamos a hacer y con eso es lo que nos estamos enfrentando. Y dices, vale, no tenías que decírmelo todo, Pero pero ya, gracias. sí, gracias. Eh, dices, ah, ¿y eso como para qué? Sí. Dices, ok, vamos a perdonarlo y supongamos que vamos a seguir así. Creo, creo yo, que esta película en realidad lo que tiene es todo lo contrario de lo que pretende. Voy a desarrollar eso ahorita un poquito más. Pero no se siente como una secuela. Porque, o sea, si dices, bueno, sí, es el mismo demonio, ¿no? Otra vez Pazuzu. Y hasta reconoce a. Según yo es lo Claro, mismo. Hasta claro, reconoce claro. a la mamá de Regan. De Reagan. Sí, sí, es cierto. Llega y la reconoce y sí, ya nos hemos visto antes y etcétera, etcétera, ¿no? Y Ujú. ya la ataca y lo que quieras. Que ahí también hay una cosa. O sea, meter a las mismas dos actrices en los mismos personajes. Dices, obviamente entonces esto tiene que ser una secuela. Ujú. Pero qué secuela tan. Desabrida. Sí, y no solo desabrida, sino inconexa. Sí, E incluso llega a ser como un poco irrespetuosa respecto a la original, ¿sabes? Llega a ser irrespetuosa porque ni desarrollan los mismos temas, ni se avienta a profundizarlos quizá en algún lado donde se hubiera quedado corta la otra, o introduce nuevos temas. Ninguna de las cosas de esas tres las hace. ujú. Eh, Podría decir, por ejemplo, que me parece una pésima idea, creo que es la peor escena y la peor línea de toda la película. Cuando dice, pues yo no lo vi directamente, ¿no? Pero si me preguntan, creo que es porque no formo parte de su patriarcado. Y dices, ¿qué? ¿Qué? ¿De cuándo acá ella quiso entrar para empezar? ¿O a poco le dijeron, no, 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 tú no puedes entrar? Ella fue la que fue a pedir ayuda, ¿no? Y los dos padres murieron por salvar a su hija, De hecho. ¿no? Y te dijeron, no entres, no puedes ver, esto es cosa de machos, ¿De dónde salió eso, no? Y ya así Sí, menospreció, la vida de estos dos cuates, ¿no? Y ya, a volar, sí. ¿no? Totalmente irrelevante eso, y fuera de personaje, además, no me lo creo. O sea, eso no tiene nada que ver con la ficción y el personaje que se ve en el Exorcista original no tiene absolutamente sentido por ningún lado. Sí. Y entonces ya vimos que metimos también, además de raza y religión y fes, ¿no? Y diversidad ahí en todos los sentidos, ¿no? También lucha contra el patriarcado y feminismo, ¿no? Y estoy seguro que le había visto otro tema que ahorita acabo de olvidar, pero creo que se entiende el punto. O sea, Sí. ya vimos todo lo que le metieron y cómo no toca ninguno ni hacen nada con ninguno de ellos. A eso es a lo que me refiero con que tiene todo lo contrario de lo que quiere o de lo que pretende tener. Sí. Porque, al menos yo, para mí, esta película, si lo tuviera que resumir una conclusión, es decir, ¿qué onda con el nuevo exorcista, el de Creyentes? Ujú. Yo podría decir que esta película, que pretende asustar al público, más bien es la película la que tiene miedo. La película tiene miedo de tocar temas serios. La película Sí. tiene miedo de que le acusen de no
de no encajar con el público, ¿no? Ya sea que la acusen de racista o la acusen de pro X religión o que la acusen de machista o que la acusen de lo que quiera. Entonces, Sí. no me voy a mover, no voy a proponer, por eso es un calco y por eso le meten todo lo que puedan poner para que nadie llegue a quejarse. Ujú. Porque en algún momento pueden llegar a decir, ah, pues es una película pro religiosa o pro Sí. católica o crítica de la religión católica, ¿no? Se está tirando, ¿no? O lo que quieras, ¿no? O sea, cuando se reúnen los padres de la religión católica porque va a pedir lo del exorcismo y todos están tan preocupados. Entonces es que tenemos a nuestras hijas ahí sufriendo y vamos a ayudarlas. ¿Cómo podemos permitir que pase esto? Pero luego dicen, ah, no, pero no vamos a hacer nada, ¿eh? O sea, eh, Sí. entonces, no los vamos a criticar, pero tampoco estamos en pro de ellos. O sea, no nos vamos a mover, somos buenos niños. Entonces, cuando una película vende como que te va a asustar, pero la película es la que tiene miedo de ti como público, eso es algo muy triste, no vale la pena. Y Ujú. creo que yo podría concluir eso. Hemos examinado otras cosas aquí que digo, a esta le podemos sacar un poco de valor, hay algo que puede aportar. Sí. No puedo decir lo mismo de esta película. Ujú. ¿Puedo decir lo del Exorcista original? Claro que sí. Sin duda, no me lo pienso. El Exorcista original tiene 50 años encima y tiene algo que aportar. Pero esta nueva, Exorcista Creyentes, no. Yo Sí. diría que es lo que puedo decir. Ok. Va, antes de presentar mi conclusión, me gustaría retocar un tema y tocar otro que no hemos mencionado. Ujú, Retocar el tema de que para mí el personaje del papá en El Exorcista Creyentes, siguiendo con esto de que intenta hacer una calca del Exorcista, porque creo que no lo consigue ni de chiste. eh, Creo que en el papá de esta nueva película trataron de reflejar lo que en su momento fue el padre Carras. En los dos personajes tenemos una pérdida personal a partir de la cual ellos empiezan a dudar de su fe o de plano, en el caso del papá, se alejan. ujú, En los dos fue como este drama, ¿no? De todo este proceso de la pérdida, el luto, etcétera, etcétera. Pero pues mil veces está mejor desarrollado el padre Carras que el papá, y siento que al papá lo pusieron más como protagonista que a las mismas niñas, que se supone que ese era el chiste, ¿no? Entonces, sí. o sea, en ese sentido siento yo que en El Exorcista original como que repartieron bien el protagonismo, como que ninguno dices es que este tiene más peso que el otro, como que todos son relevantes. O sea, Ujú, si no sí. tienes un personaje, ya te perdiste parte de la historia, ya no entiendes bien muchas cosas o se siente la película cortada. O sea, cada quien tiene su propósito, lo que tú decías al principio. Y en esta como que como que sí vamos a darle protagonismo, pero como que no se lo vamos a dar bien porque no lo vamos a desarrollar correctamente. Entonces sí como de, pues mejor decídete, ¿no? Lo que tú dices, decídete qué quieres hacer con todo eso. Y el segundo tema, la música. Ah, En exacto. la película del Exorcista realmente son pocas las veces que se escucha música y es una música escalofriante. O sea, para mí todo lo que ha sido violines en el cine de terror me ha traumatizado de por vida. Y esto me lleva a hablar del tema de campanas tubulares, ¿no? Ujú, Campanas tubulares, de hecho, es parte de todo un álbum que así se llama, Campanas tubulares, que salió el mismo año de la película. Y que realmente tú escuchas como la canción fuera del contexto del exorcista y es así como de, o sea, está medio experimental la cosa, ¿no? Porque es como medio tétrica por partes, pero después tiene como una parte de rock y después tiene como una parte de música electrónica, entonces está como muy rara esa canción. Pero dentro del exorcista, o sea, es de esos temas que tú escuchas y te da el escalofrío, ¿no?
Y por otra parte, en El Exorcista Creyentes, a pesar de que tienen como una banda sonora un poquito más estructurada, con coros, que incluso llegan a retocar este tema de campanas tubulares, justamente no es relevante hasta que no aparece esta canción y dices, ah, es el tema del Exorcista. Porque en el resto de la música te quedas así como de, ah, pues mira, o sea, está padre como tu musicalización. O sea, no digo que sea una mala banda sonora, pero no cobra la relevancia que llegó a tener en El Exorcista, la original, ¿no? Y eso que, o sea, lo que digo, hay muy pocos momentos de música, muy pocos momentos de música, casi todo está en silencio, casi todo es diálogo. Sí, Y en esta como que, o sea, volvemos a la construcción. El Exorcista como que trató de construir todo este ambiente denso a partir de no mucha música, más diálogos, buenas actuaciones, un guión sólido, una historia que aborda como muchas cosas. Y el Exorcista Creyente es como que es así como de, bueno, vamos a poner una banda sonora que espante al público y más allá de el retomar campanas tubulares con un coro, que a mí los coros en las películas de terror creo que es de lo mejor que pueden hacer, porque sí te da, más allá de eso fue así como de, chida tu música, pero un poquito irrelevante, ¿no? termina siendo irrelevante. Sí. Habiendo dicho todo esto y habiéndome desahogado, creo que lo que realmente da miedo del Exorcista Creyentes es que a pesar de todos los elementos que tomaban prestados del Exorcista original, no pudieron hacer nada. O sea, si te das cuenta, en las dos películas tenemos que el problema se origina porque las niñas tienen contacto con algo relacionado al tratar de contactar un espíritu, ¿no? En el caso del exorcista es el tablero de Ouija, en el exorcista creyentes es la cosa esta de los cristales y las fotos y creo que había cartas de por medio, una cosa así. Mm, sí. Entonces, en los dos está esta parte. En los dos tenemos como este personaje que de repente por una cuestión personal pues está como perdiendo su fe o en el caso del exorcista pues, la pierde de plano. En los dos tenemos que mueren sacerdotes, ¿no? Nada más que una muerte es más grotesca que la otra. Eh, y pues bueno, al final narrativamente las cosas funcionan mucho mejor en El Exorcista, porque en El Exorcista se toman la molestia de crear una verdadera historia, de que los personajes te importen, de mostrarte la relevancia de todo lo que te van mostrando. Mientras que en El Exorcista Creyente se van como por el lado de, pues bueno, te vamos a dar un par de sustos en lo que ves la película, pero más allá de eso, no esperes ver aquí, ¿no? Sí. Y pues, o sea, yo siento que con todo esto, Exorcista Creyentes en realidad se agarró del nombre del exorcista, se agarró de elementos del exorcista, se agarró de personajes del exorcista, o sea, con este regreso de tanto de Regan como de su mamá, para tratar de jalar al público y no porque realmente fueran a hacer algo con eso. O sea, lo que decía yo hace rato, ¿no? O sea, realmente los personajes no tienen ni 5 centavos de peso ahí en la historia, ¿no? Aparecen 1 minuto, 30 segundos y ya. Adiós. Sí, 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 estoy de acuerdo, la verdad. No funciona. Y todo esto, eh, pues concluye, ¿no? Con esa parte de que el exorcista tiene muchas escenas que son realmente relevantes, que serán recordadas dentro de muchos años. Y probablemente el exorcista creyentes quede en el olvido como una de las peores secuelas de esta historia. Lamentablemente, sí, sí. No, no se atrevieron a proponer algo. En efecto, lo que intentan es agarrar todo lo posible del anterior y ver qué le pueden sacar monetariamente, pues, Exacto. ¿no? Y eso difícilmente funciona, muy difícilmente, ¿no? Sí. Salvo quizá por suerte, pero aún así no te vas a llevar buenas críticas, ¿no?
Ujú. A lo mucho tuviste suerte y jalaste público y todo, pero te llevaste tu dinerito, pero jamás te vas a llevar buenas críticas haciendo eso, ¿no? Sí. De hecho, hoy en la mañana que estaba checando como datos del exorcista creyentes, me, o sea, me sorprendí, entre comillas, de ver lo mal calificada que está la película en sitios de crítica. O sea, hubo un sitio, no me acuerdo en cuál era, no me acuerdo si era Metacritic o alguna otra, que tenía 2.2 puntos. O sea, de verdad cuando vi eso fue así como de, ok, o sea, sí reconozco que la película no es como la gran maravilla del género, pero no creí que le fuera tan mal. Sí, es que básicamente lo que hicieron. O sea, si lo resumimos, esto que acabas de decir, porque lo dijiste de tal cual es, podríamos decir que se adherieron a la filosofía esta de si algo funciona, pues no tienes por qué repararlo, ¿no? Simplemente no lo tocas. Dices, ah, claro, pues funcionó en la original, vamos a hacerlo igual. Pero cuando lo estás reciclando, porque esa es la palabra, están reciclando, están calcando, pues lo estás tocando. O sea, si algo funciona, entonces de plano no harías otra película, dejarías la original, ¿no? Exacto. Entonces sí lo estás tocando y por eso la estás regando. Pues sí, no hay otra manera de decirlo. Creo que eso lo resume, ¿no? Pues sí, o sea, Listo, la verdad es propones que algo sí, nuevo, propones algo nuevo, te la claro. juegas, aviéntate, ¿no? Con lo que Claro. se gastaron en comprar la franquicia, que eso es el dato, yo me lo leí por ahí, estuvo carito, ¿eh? Fueron como 400 Sí, millones. sí. Ahí Solo sí, en no sé, comprar pero la sí franquicia, ¿eh? te Ya creo. deja producción y todo eso, solo en comprarla. Los derechos, pues. Sí, 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 Bien pudieron jugársela y aventarse en algo propio, ¿no? claro, Digo yo, y era menos inversión, pero bueno. sí. Ahí sí funciona la industria, supongo. No sé. Sí, porque ¿cuántas películas de exorcismo no hay? ¿Y cuántas películas hay que son buenas? O sea, El exorcismo de Emily Rowe, Ujú. para mí es una de las mejores películas del subgénero, ¿no? De exorcismos. Pero las cuentas, ¿no? Así como Buena, unas poquitas y claro, ya. Sí. claro. Sí, sí, sí. Ay, pues así la cuestión con el exorcista y el exorcista creyentes. Sí. Gracias, Fer, por estar aquí el día de hoy. Gracias por esta muy buena plática. La verdad estuvo bastante entretenida, ilustrativa y bueno, esperamos que quienes nos hayan visto o escuchado la hayan disfrutado también. Recuerden que nos pueden encontrar tanto en Spotify como en YouTube para escucharnos o vernos. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, X y TikTok. Así que por allá también podrán encontrar pues, más contenido relacionado a esto del cine, ¿no? Pero muchísimas gracias por esto. Gracias a quienes nos hayan escuchado o visto. Esto fue Cine en Palabras. Nos vemos a la siguiente. Adiós.